Entonces estábamos mencionando que era el borrego tabasco y ahora ya mejor conocido como el peligüey, ¿verdad? Entonces es la raza más emblemática. Sin embargo, bueno, ya en tiempos más recientes han introducido muchas otras razas de pelo. La otra también es, bueno, las otras son el Black Belly, panza negra, a lo mejor también las han visto. El Catadin, ¿verdad? Ya muy extendido. ¿Qué otro hay de pelo, considerado de pelo? El Dorper también es otra especie, bueno, otra raza considerada de pelo, aunque ahí, bueno, deben de tomar en cuenta que el Dorper es una cruza. El Dorper es cruza de Dorset, precisamente el que aquí tenemos, que tiene una estacionalidad intermedia, ¿no? eh, cruzado con una raza de pelo, que sería el persa negra, ¿vale? Es una raza creada en África, en algún lugar de África, no recuerdo exactamente, pero es una raza que es negra totalmente, por ahí entonces la razón del por qué los F1 con Dorper salen de una manera muy común con un pelaje o con lana negra, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el Dorper, que es considerado dentro de las razas de pelo, que suelen tener una estacionalidad muy variable o incluso se menciona que carecen de un anestro estacional verdadero. ¿Vale? Bien, entonces, como estamos viendo el anestro ligado principalmente a lo que sería el fotoperiodo, porque ya vimos que a esas latitudes de 35 o por arriba o muy cercano de 35 latitud norte, hay épocas del año que son muy contrastantes, ¿verdad? Están muy marcadas las épocas del año. Y esto va muy ligado también con el fotoperiodo. El fotoperiodo como tal es una señal que utilizan muchos animales para poder sincronizar muchos eventos, ¿verdad? El fotoperiodo ya lo habíamos mencionado, que tiene una variación nula o mínima, ¿verdad? Tal vez haya pasado ya muchos milenios sin que el fotoperiodo haya cambiado de una manera significativa. Por ejemplo, podemos decir con total seguridad que la luz del día del 29 de septiembre de 1980 tuvo la misma duración que el 29 de septiembre de este día, de este año, perdón, ¿verdad? Aunque bueno, todavía no se terminan las horas del día, pero bueno, suponiendo eso, entonces tiene una variación mínima, entonces es algo confiable, ¿verdad? Es algo repetible, con lo cual se puede guiar los animales, ¿vale? Entonces, todo empieza por la captación de las ondas luminosas, ¿verdad? A través del ojo, la retina, ¿verdad? Esto ya lo habían mencionado, algún equipo que expuso esto mismo, ¿verdad? Aquí nada más vamos a hacer hincapié de algunas cosas, no pretendo que nos aprendamos todo y cada uno de estos pasos, ¿verdad? Pero sí lo habían mencionado que hay la captación de la luz, ¿verdad? A través de la retina, en este caso la retina, ¿verdad? La transforma en una señal eléctrica que va finalmente a llegar al hipotálamo. En el hipotálamo es percibida por el núcleo supraquiasmático, posteriormente se envía a otro núcleo y ese otro núcleo lo envía fuera del hipotálamo para finalmente llegar al ganglio cervical superior, que es otra parte del cerebro, ¿de acuerdo? Entonces, finalmente sigue quedando en el cerebro, nada más en distintas secciones. Una vez llegando a este ganglio cervical superior, esa señal eléctrica se transforma en una señal química, ¿verdad? Para finalmente sintetizar noradrenalina.
Y bueno, esa noradrenalina, ¿verdad? Ya como señal química, tiene que pasar a otra parte del cerebro que sería hacia la glándula pineal. Allí entonces va a encontrar sus receptores alfa, beta, ¿verdad? De los pinealocitos, para que finalmente estos sean estimulados a sintetizar melatonina. Entonces, la glándula pineal a través de los pinealocitos, sintetiza melatonina. Y nosotros conocemos que la síntesis y secreción de la melatonina se da durante la noche. Y entonces, en función de la duración de las horas de oscuridad, hay una mayor producción de melatonina o una menor producción de melatonina. De tal manera que para el caso de la oveja, los días largos traen consigo, obviamente, que haya una noche corta. Al haber una noche corta, y nosotros conocemos que es el tiempo durante el cual se sintetiza y secreta la melatonina, entonces una noche corta trae consigo poca producción de melatonina, ¿de acuerdo? Esto ocasiona que haya mucha dopamina, un aumento en la concentración de dopamina para que finalmente se traduzca en un anestro estacional. Ahorita vamos a ver un poquito más de detalles de estas rutas químicas, ¿verdad? De la producción de melatonina y cómo están estimulando al hipotálamo a sintetizar GnRH, pero esto fue como se empezó a investigar. Estos fueron los primeros datos que se obtuvieron. Se vieron que había poca melatonina, que aumentaba la producción de dopamina y lo traducía la hembra en presentar anestro estacional. Fueron los primeros trabajos que se obtuvieron. De igual manera, para el caso de la época reproductiva, ¿verdad? Los días, para el caso de la oveja, la época reproductiva se presenta cuando los días son cortos y por tanto hay noches de oscuridad que son más largos, ¿verdad? Hay muchas horas de oscuridad, lo cual hace que haya mucha melatonina y en consecuencia se reduzca la síntesis de dopamina, que finalmente la hembra lo traduce como una época reproductiva. ¿De acuerdo? Entonces, esos fueron los primeros avances en cuanto al estudio de cómo se estaba regulando la estacionalidad en función del fotoperiodo. Ya posteriormente se pudo ver un poquito más de detalle de cómo se daba el estímulo. Y vemos en primera instancia lo que sería el anestro estacional, ¿verdad? El anestro estacional nosotros ya conocemos que se presenta cuando los días son largos. ¿En qué temporada del año son los días largos? Pues ya habíamos mencionado, ¿verdad? La primavera y el verano, principalmente entonces primavera. Al haber días largos durante ese tiempo, las noches son cortas. Al haber noches cortas, entonces hay baja producción de melatonina. Al estar baja la producción de melatonina, ¿verdad? Esa melatonina finalmente va a inducir a nivel de hipotálamo que haya una disminución en la secreción del neurotransmisor GABA. ¿Sale? Entonces, el GABA disminuye y ese neurotransmisor, al estar disminuido, lo que va a ocasionar es que se aumente la concentración de dopamina. Aquí ya se vio el eslabón que estaba faltando, ¿verdad? Porque en los primeros trabajos se vio que al disminuir la concentración de melatonina se aumentaba la dopamina. Ya después vinieron otros estudios y se observó
que había un intermediario, ¿verdad? Se reduce la concentración de melatonina, se aumenta el GABA, disminuye el GABA, al disminuir este GABA, se aumenta la dopamina. Y finalmente, como ya estamos hablando aquí a nivel de hipotálamo, al estar alta la concentración de melatonina, se disminuye la secreción pulsátil de GnRH. Y este caminito ya lo conocemos, ¿verdad? Es el eje hipotálamo-hipófisis gonadal. Nosotros ya conocemos que al haber una disminución en la secreción de GnRH, finalmente debe de haber una disminución en la secreción de gonadotropinas, FSH y LH. Nosotros conocemos que finalmente el que logra la gonadotropina, que logra llevar a los folículos hacia los estadios finales de crecimiento y desarrollo y ovulación, va a ser LH. Entonces está mayormente afectada la producción de LH, de tal manera que al disminuir GnRH se disminuye la LH. Nosotros conocemos que a nivel de ovario, ¿verdad?, los folículos ováricos tienen receptores para LH. Y esos folículos tienen la capacidad de sintetizar estrógenos. Si hay baja producción de LH por parte de la glándula hipófisis, entonces no se están estimulando de forma adecuada los folículos y la producción de estradiol va a ser baja, basal. ¿De acuerdo? Esto ocasiona finalmente, ¿verdad?, esa concentración basal de estrógenos provoca que se establezca un mecanismo de retroalimentación negativo, ¿sale?, entre el eje hipotálamo hipófisis gonadal. Pero si se dan ustedes cuenta, como estamos hablando de animales que presentan estacionalidad, ¿verdad?, esto está en función de las concentraciones de melatonina. Y para este momento, la concentración de melatonina es baja. La oveja está en anestro estacional y la melatonina está jugando un papel preponderante para que los estrógenos estén en mecanismo de retroalimentación negativa, ¿verdad? Entonces, los estrógenos en bajas concentraciones no alcanzan a estimular a que haya una mayor producción de GnRH, ¿verdad? Las hormonas que producen, las neuronas que producen GnRH no están activas para este momento. ¿Por qué no están activas? Pues porque sencillamente la concentración de melatonina es baja, ¿verdad? Entonces estamos hablando para este momento de una señal en base al fotoperiodo, ¿verdad? Es el factor ambiental principal. Sin embargo, existen algunos otros, como serían las señales sociales, ¿verdad?, que ya vieron ustedes, el efecto macho, el efecto hembra, ¿verdad?, la nutrición, ¿verdad?, una adecuada nutrición, una baja nutrición, puede ser estimulante o puede ser detrimental en las funciones reproductivas. Entonces, existen algunos otros factores para que la hembra se guíe a presentar estacionalidad, ¿de acuerdo? Bien, en el caso contrario, cuando la hembra está en época reproductiva, nosotros conocemos que en la época reproductiva los días del año tienen pocas horas luz, ¿de acuerdo? Y las noches son largas, hay muchas horas de oscuridad. Como sabemos, la melatonina se produce durante la noche, de tal manera que durante las noches largas la concentración de melatonina se aumenta y eso traduce la hembra a que entre en época reproductiva. El detalle está en que la melatonina, ¿verdad?, al haber altas concentraciones de esta misma, aumenta la concentración del neurotransmisor inhibidor GABA. Al aumentarse ese neurotransmisor inhibidor, ¿verdad?, ahora sí puede realizar su función de inhibir la concentración de dopamina, ¿sale? Entonces se disminuye dopamina,
al disminuirse este neurotransmisor, ¿verdad? Inhibidor, pero para el caso del GNRH, al no haber tanta dopamina que esté frenando la producción de GNRH, este mismo se aumenta. Entonces las neuronas productoras de GNRH ya están libres para poder producir GNRH, ¿sale? Al haber más GNRH, pues ya sabemos este caminito, se aumenta la concentración de LH, estimula en mayor medida a los folículos ováricos a que produzcan estradiol, se aumenta entonces esa concentración del estradiol y empiezan a ejercer un mecanismo de retroalimentación positiva sobre el eje hipotálamo-hipófisis gonadal, hasta que finalmente llega un momento en el cual, ¿verdad?, esa retroalimentación negativa ocasiona que se dé un pico preovulatorio de LH y la hembra ya está en época reproductiva. Pero ¿quién está dictando que esté en época reproductiva? Principalmente para el caso de la oveja, ¿verdad? Va a ser el fotoperiodo. Y sabemos que el fotoperiodo en ese momento, las noches van a ser largas. Hay una gran cantidad de melatonina que está jugando un papel permisivo para que se establezca este mecanismo de retroalimentación positiva y logre ciclar la hembra, ¿vale? Entonces, durante el otoño, invierno, se presenta la época reproductiva para el caso de los ovinos, ¿vale? ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta acerca de esto mismo? ¿Nada? No, doctor, creo que no. Bueno, a ver si se animan. Es que me está haciendo una pregunta el coordinador. Déjenme contestarle rápidamente, por favor.